Buenos días. Comenzamos inmediatamente con la grabación para estructurar cómo va a ser la clase que corresponde al día de hoy. Tenemos unos espacios que debemos cumplir y los cuales, por lo menos los estudiantes que estén interesados, he visto unos videos muy buenos, los cuales me encanta por lo menos observar la técnica que han venido por lo menos ya utilizando. Estoy observando que hay algunas cositas que hay que corregir, quizás en lo que tiene que ver con la expresión oral, en la expresión corporal. A veces nos negamos nosotros lo que estamos diciendo con relación a lo que estamos representando desde el punto de vista de lo que dice nuestro cuerpo. En ese orden, la clase de hoy, que compagina una serie de cúmulos de todo lo que hemos venido desarrollando durante todo el curso de hoy aterriza en lo que vienen siendo los interrogatorios. En otras palabras, lo que es un interrogatorio, un contrainterrogatorio, y en la próxima clase vamos a mirar lo que es la oposición. Por ahora, simplemente vamos a tratar de mirar cuáles de los estudiantes que se encuentran presentes pueden por lo menos presentar la actividad que no me la enviaron al respectivo grupo de chat. Recuerden siempre que el grupo se crea para eso, para que evidentemente me envíen las respectivas evidencias allí, porque allí por lo menos recojo todo lo que ustedes vienen haciendo. Entonces desde ahí voy verificando si me han enviado el video, si no han enviado el video, quiénes lo han hecho, etcétera, etcétera. Es importante que el grupo permanezca. Ahorita cuando ya se termine el curso, si quieren por lo menos cerrar o eliminar el grupo, etcétera, lo hacemos y ya no podrán por lo menos mirar lo que ustedes han realizado en ella. Pero una de las cosas que sí le quiero por lo menos comentar es que eso que ustedes han realizado es bueno que lo vean ahora cuando terminen el semestre, para que puedan mirar hacia atrás cómo lo hubiesen hecho mejor, cómo lo hubiesen puesto en marcha mejor, qué hubiesen agregado al video. O sea, en otras palabras, vamos a mirar si de pronto la nota del examen final tiene que ver con muchas de esas cosas que evidentemente ustedes han realizado durante todas estas prácticas. Hay algunas cosas que son eminentemente teóricas porque realmente hay que estudiarlas. Si uno no las estudia, realmente nos quedamos cortos. Yo me apoyo siempre en las clases que ustedes han analizado, tanto de lógica como las clases que han visto de argumentación. ¿Por qué? Porque en ello ustedes comienzan a estructurar, a flexibilizar, a realizar mecanismos propios de argumento. Ya no se van a quedar solamente con una simple expresión de sí o de un no, sino que realmente comienzan a realizar argumentos propios de lo que es por lo menos la cátedra en derecho o propio de lo que ustedes dentro del ejercicio práctico de su vida cotidiana también lo hacen. Esto no es que siempre vamos a decir, ese abogado sí habla. No, no es que no hable. Tiene que hablar, pero hablar concreto. Nosotros nos convertimos en unos contadores. A mí me fascina cuando voy a Montería. Ahí hay un señor apellido Tapia, que es obligatorio que siempre que yo vaya a Montería voy a escucharlo. ¿Y por qué lo voy a escuchar? Porque es un señor tan rico a la hora de realizar un cuento que nos invade, nos transporta. Es como cuando uno lee un libro de literatura, un libro de Gabriel García Márquez. Es tan rico cuando uno se adentra y comienza a imaginarse todo el espacio donde el protagonista está. Cuando uno en el libro logra que ese estudiante o esa persona que lee el libro se transporte, uno logra el objetivo. Entonces es rico cuando alguien o alguno de nosotros pone en práctica lo que está aprendiendo. Miren, una de las cosas que yo realmente les colocaba a los estudiantes el semestre pasado de técnicas de la oralidad. Yo les decía, miren, ustedes escojan un tema, el tema que de pronto ustedes creen que más domina, pero un tema eminentemente jurídico. Y ustedes van a tratar de conversar con una persona que realmente no sabe de temas jurídicos. Usted va a tratar de convencer a esa persona si realmente lo que usted le está explicando lo está entendiendo.
Lo que quiere decir que usted primero le echará el cuento y una vez después que le eche el cuento, entonces después le pregunta a ver si él ha entendido lo que realmente tú le has explicado. Esos son unos ejercicios que se hacen para generar un poco de convencimiento y confianza. Cuando uno comienza a explicarle a terceras personas, uno comienza a tener como una especie de experiencia. Por ejemplo, si alguien me dice, doctor, ¿usted me puede explicar qué es el derecho penal? Ya tanto que he explicado eso, que ya ha generado tanta experiencia en mí, que ya me sale con tantos ejemplos y eso llega inmediatamente a la persona que solicita en un momento dado esa información. Entonces, lo que nosotros necesitamos es realizar la experiencia. Ojo, no hacer como cuando estudiábamos en bachillerato, que nos tratábamos de aprender las cosas de memoria y tratábamos siempre de decir, la comunión es el aspecto religioso por medio del cual un sacerdote le entrega una circunstancia propia del cuerpo de Cristo. Entonces uno se queda, listo, repítelo. La comunión es, entonces empieza uno por tratar de recordar textualmente lo que tiene allí. Uno tiene que ser por lo menos recursivo a la hora de poder conversar, a la hora de poder expresar. Y ese recurso no es solo y exclusivamente por tratar de recordar todo lo que ha leído. No, es tratar de haber entendido lo que leyó y poder explicar lo que entendió a otra persona. Cuando uno lee el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, uno admira la forma en que Cervantes trata de observar, por un lado, el Quijote, que cree que está combatiendo con unos monstruos, unos dinosaurios, unos dragones, pero en la práctica él lo que está es peleando con unos molinos. Pero cuando usted lee el libro, uno se encuentra por la vista de El Quijote y también se encuentra con la vista de Cervantes frente a la narración. Y eso es rico porque eso lo lleva a uno a establecer parámetros de comportamiento específico. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, dígame? ¿Sí? Mesa, yo estoy ahorita en una clase. ¿Me puedes llamar después de 10 de la mañana, por favor? Discúlpenme, pensé que era de la universidad a raíz de que estamos programando una reunión en el transcurso de la mañana y me estaban confirmando a qué hora era la reunión. Bueno, entonces les quiero por lo menos hacer este pequeño introductorio, es en aras de poder por lo menos establecer esos parámetros. Hagan los ejercicios, háganlo con su novio, háganlo con su novia, háganlo con el amigo, háganlo con su amiga, háganlo con quien ustedes quieran, con su papá. Una de las cosas que yo me recreaba en lo que era el estudio del derecho era con mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre no quería, por lo menos en un momento dado, que yo estudiara derecho. Y cuando yo trataba de explicarle algo, él no aceptaba nada de lo que yo decía. Entonces había siempre, por lo menos, una controversia. Pero qué rico cuando a medida que iba pasando el tiempo, ya él venía y me preguntaba. Quizás hacía gestos como que no me creía, pero a medida que iba pasando el tiempo ya me iba comprendiendo más. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que uno tiene que ir buscando. Tratar de utilizar términos jurídicos y a la vez ir produciendo por lo menos su propio léxico. Nosotros, muchos de los que nos encontramos en clase, somos de pueblo. Yo soy de Magangué. Algunos serán de Magangué, otros son de Sincelejo. Bueno, Sincelejo no es pueblo, es una ciudad. Otros son de Cincé, otros son de mucha población. Y estas circunstancias nos genera que todavía traemos un acento propio que utilizamos cuando hablamos. Lo ideal es que uno pueda mantener el acento, pero hacerlo con aspectos eminentemente jurídicos. Por eso, una de las cosas que yo siempre le decía, por favor, traten de estar haciendo una presentación, traten de ustedes ser el locutor, la persona que se suelta. Miren, no es fácil ser locutor. En una ocasión me dijeron en un sistema radial aquí en La Cariñosa,
que si yo podía por lo menos presentar lo que era un programa que se llamaba 15 minutos jurídicos y que se iban a tocar temas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Eso era de 6:45 a 7:15 de la mañana. Lo primero, ustedes saben, son 15 minutos propios del programa, el restante son preguntas, el restante son propagandas, etcétera, etcétera. Miren, mantener la audición, mantener el control, mantener lo que usted está diciendo, saber que se está grabando, saber que se está escuchando. Eso nos genera, y más en el aire, al aire libre es complicado. Y yo sé que es complicado. Cuando uno va a grabar un video, uno viene y dice, voy a hacer un video y uno comienza. Buenos días, mi nombre es Javier Reales España. Actualmente soy el asesor jurídico de la alcaldía, etcétera, etcétera. Y sigo hablando. El día de hoy nos va a corresponder hablar sobre lo que es la prescripción, tema interesante en materia de cualquiera de las modalidades de contrato. En este momento hemos invitado al señor fulano de tal para que nos hable. Permítame un minutico que parece ser que hay una llamada. Y ya tocó la llamada. Hay una persona que está haciendo una consulta. El señor se llama fulano de tal y el cual verdaderamente... perdón. Se me olvidaba que puedo colocarle para que se escuche lo que él quiere preguntar. El señor, ya se me olvidó el nombre del invitado. O sea, empieza muchos factores que juegan y por eso yo admiro a los locutores porque son muy flexibles, son muy abiertos. Yo conozco a Calero, él es cartagenero, el que presenta en Buenos Días, en Muy Buenos Días, en Caracol, y siempre lo admiré porque es que él siempre se ha mostrado con esa facilidad, y no es abogado, con esa facilidad, y esa es una facilidad que se adquiere con confianza. Y la mejor forma de adquirir esa confianza es precisamente la que les digo. Practiquen, 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 practiquen. Grábense. Cuando se graben, miren y digan, voy a hacer crítica de mí mismo. Miércoles, esto está así, esto no me salió como quería, esto me hubiese gustado que hubiese quedado así. Ah, no, ese no es mi perfil es este. Yo pienso que debí de hacer el video de esta forma, o el video de frente, o el video de medio lado. Yo en la posición que estoy, naturalmente los videos siempre salen como casi semi doblados por la posición que tengo el computador y la mesa donde por lo menos me encuentro, que es una mesa de L. Esta es una mesa que tengo aquí en una pequeña porción de extensión de mi oficina que me traje para mi casa por la sencilla razón de que habían libros de carácter extranjero que se me estaban perdiendo. Y llegó el momento en que me tocó sacar los libros más importantes para mí y traérmelos a la casa. Los demás libros se quedan en la oficina, los libros que son de fácil adquisición. Pero obras, por ejemplo, de Jiménez Azuda, Carrara, imagínense que la obra de Carrara vale 850.000 pesos. Ahorita creo que se encuentra en 400 o 450. Pero cuando yo la compré me costó 850. ¿Quién es Carrara? Un doctrinante que ustedes el próximo semestre, si Dios lo permite y estoy con ustedes, vamos a tener la posibilidad de desarrollarlo en materia de penal general. Pero lo que sí les quiero por lo menos comentar que esa obra trae 10 tomos, 10 tomos. Y hay 4 tomos que son robables. ¿Y por qué digo robables? Porque siempre me los roban. Entonces, mientras los libros estaban en la biblioteca, allá en la oficina, siempre, ¿dónde está el tomo 2 de Carrara? ¿Dónde está el tomo 6 de Carrara? Y me tocaba, como no los venden individual, toca comprar toda la colección. Entonces venía, regalaba eso y trataba de conseguir el otro. Eso lo hicieron 2 veces. Ya llegó el momento en que dije, lo siento, estos libros me los llevo para mi casa, porque allá los mantengo en seguridad. Entonces aquí sí tengo Carrara, Vicente Mancini, las obras de Claude Rossin, las obras de Mir Puig, las obras de Günter Jacob, Juan Fernández Carrasquilla, los tratados de von Leeks, los tratados por lo menos de Mesger,
en materia penal y los tratados de los tratadistas colombianos, algunos españoles, etcétera, en materia de responsabilidad civil, que es otro de los temas que ustedes creo que están dando o van a dar con el doctor Salgado, sobre obligaciones, quizás de pronto conmigo lo ven en responsabilidad civil, pero me encanta lo que es la responsabilidad civil. Aquí tengo responsabilidad civil, aquí tengo obligaciones, muchos tratados de obligaciones, tengo al maestro de maestro, al doctor Fernando Inestrosa, tengo los libros de Pérez Vive, los tratados de derecho civil de Pérez Vive, Arturo Valencia Sea, etcétera, etcétera. Y tengo la experiencia o la pericia que más tengo, que es en materia de seguro. Entonces tengo todas las colecciones de los libros de seguro, obras extranjeras, obras nacionales, etcétera. Esas obras no las puedo tener en la oficina. ¿Por qué? Porque si me pierdo un tomo y pierdo. Lo que me costó conseguir la obra eh, de derecho de los seguros de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, bueno, ya no lo es, Carlos Ignacio Jaramillo. Fue cruel, porque en alguna ocasión se me perdió uno de los libros y me tocó, como dicen por ahí, casi hasta robarlo. No lo robé porque la persona se dio cuenta que me gustaba tanto el libro y me lo regaló. Entonces con ello yo completé la obra de los 5 tomos de Carlos Ignacio Jaramillo, que habla sobre el contrato de seguro. Entonces lo que les quiero por lo menos advertir con todo esto es simplemente que ustedes puedan ilustrarse un poco dentro de lo que es nuestro aspecto desde el punto de vista oral, es decir, expresión oral y expresión corporal. Entonces, quiero que me digan si alguno de los que está presente va a realizar la actividad que no me han pasado todavía al WhatsApp, y si no, hay alguna persona, a ver, cuando María José, ese trabajo debió enviarse desde el día lunes, porque ese trabajo, por lo menos yo lo recibí hasta el día lunes. Creo que esa pregunta la hicieron en el grupo y yo ratifiqué de que tenía que entregarse el día lunes. Profe, disculpe, pero usted nos dijo que ya yo se lo entregué hasta Ajá, antes del lunes, pero ajá. usted nos estableció que el medio por el cual se lo teníamos que enviar era el correo. Sí, claro. No, si ya lo enviaste no hay ningún inconveniente, que era lo que yo estaba esperando que me enviaran. He visto muy buenos trabajos. Espero que el contenido de lo que hayan hecho se refleje en lo que realmente vamos a mirar hoy. Vamos, como veo que no hay algún grupo que quiere por lo menos expresar, quizás porque Laura Ortega y Luisana Duarte quieren realizar la actividad. Bueno, perfecto. Antes de ver un video que les voy a mostrar, vamos a observar la estructura de lo que ha propuesto Laura con, con Luisana, en lo que hace referencia a los temas que por lo menos correspondían para el día de hoy. No, al WhatsApp no, ya con el solo hecho de haberlo enviado al correo María José ya es suficiente. Bueno, entonces pongamos en grabación las actividades que por lo menos ustedes van a presentar. En este caso, Laura, es conveniente que nos ubiquemos en el contorno de la pantalla, y igual que Luisana. Si pueden, porque como yo valoro la expresión oral y expresión corporal, si pueden abrir por lo menos la cámara sería muy bien, porque eso es lo que yo valoro, o sea, no solamente lo que escucho, sino lo que veo desde el punto de vista de la expresión oral y de la expresión corporal. Entonces, Luisana y Laura, por favor, ya pueden abrir las cámaras. Laura, estoy esperando.
Si Paula no está, perdón, si Lisana y Laura no pueden hacerlo, entonces Roberto Grau y María José están esperando pista. Sí, profe, lo que pasa es que tenemos problemas con las cámaras. Bueno, pues si entonces no podemos hacerlo a través de las cámaras, entonces hagámoslo entonces desde el punto de vista verbal, oral, y pueda por lo menos escucharlo. Entonces, ¿quién comienza, Laura o Luisana? Profe, comienzo yo. Luisana. ¿Listo? Laura. Listo, Laura. Bueno, en la siguiente audiencia se presentará el caso de Ulises. Como ya sabemos, fue acusado de los delitos pues más graves constitucionalmente y repudiados, que es la violación a un menor de edad, que también era su sobrina de 4 años. Esta, después de mucho tiempo, decide contar lo sucedido. Empezaremos con los alegatos de la fiscalía. Entonces, buenos días, presente la abogada particular de la señora Vanessa, madre de la menor y de igual manera de la menor de edad, que será identificada con las iniciales LF, esto por su protección. Se tiene en cuenta que el acusado, valiéndose de la confianza y la cercanía que tenía con la víctima al ser de su núcleo familiar, llevó a la niña a su casa para aprovecharse de ella de manera sexual, incurriendo en el delito de violación, y ella cayó por temor durante todo el tiempo transcurrido. Ahora presentaremos los interrogatorios que se realizaron a la madre de la menor. Esta expresa que al llegar un día del trabajo encontró a su hija de muy mal ánimo y llorando. Al preguntarle qué pasó, la menor expresa estar deprimida por ciertos eventos pues que le causaron en su pasado, aclarando que el acusado había abusado sexualmente de ella a la edad de 12 años. Cabe agregar que al momento de Ulises tener conocimiento de la denuncia, se fue y al llegar con la policía, él no estaba. Ahora continuaremos con el interrogatorio del doctor Julián Díaz, que es perito en ginecología. El doctor presenta, afirma la defloración e igualmente la posibilidad de que haya sucedido hace 4 años, pero que gracias al tiempo transcurrido entre el evento y la fecha actual ya no se encuentren presentes las laceraciones ni los maltratos del suceso. Continuamos con el interrogatorio a Laura Espinosa, que es perito en psicología. La psicóloga indica que realizó los 2 tests que ella creía convenientes para demostrar si la menor fue víctima de un abuso, y consiguiente a esto le realizó una entrevista personal en la cual se demuestra que sufrió de un abuso sexual. También aclara que las pruebas que ella realizó le han servido a través de los años para encontrar la verdad, expresando que para ella son las más idóneas. Pasamos a interrogar a la víctima, que desea, a favor de su sanidad emocional, querer participar de la audiencia en cuestión. El interrogatorio a la víctima LF, ella expresa tener conocimiento total de lo tratado en la audiencia. Indica que un día sus padres salieron a hacer las compras, entonces el acusado aprovechó y le pidió ayuda a la víctima para que lo ayudara a buscar una camisa. Al esta entrar a su habitación, el acusado cerró la puerta, se bajó los pantalones y la forzó a tener relaciones sexuales con él. Entonces, teniendo en cuenta todos los interrogatorios ya mencionados, vamos a dar los alegatos de cierre de audiencia. Como usted, señor juez, pudo observar, gracias a las pruebas contundentes, está más que claro que el acusado violó a la menor. Si bien es cierto que no se puede probar, derivado del dictamen pericial en ginecología, la fecha específica en que la menor presentó la defloración, sí se demostró que sucedió y que pudo haber sucedido hace 4 años. Yo le pido una pena de 17 años de prisión y la reparación del daño moral que causó la menor LF. Ok, en la contraparte está presente la abogada particular del señor Ulises Rodríguez. Dando apertura a este caso, señoría, se determina que la fiscalía en el transcurso de todo el juicio, de toda la audiencia, no va a poder probar absolutamente nada, ni siquiera la culpabilidad de Ulises del hecho y tampoco el hecho mismo, debido a que una acusación de esta lo que necesita sobre todo es tener una prueba en específico, que es el momento en el que se ha hecho el acto a la niña. Teniendo en claro que esto es algo que no se puede demostrar, entonces
vamos a tener en cuenta la participación de algunos testigos y de algunos expertos. Entonces, a partir de esto, lo que usted podrá analizar y ver en esta audiencia es a una adolescente confundida, propiamente por su edad, por su entorno, a una madre bastante desgarrada, pero que no va a poder aportar ni un solo dato de prueba que nos pueda servir para esclarecer los hechos en concreto. Va a haber también una experta en psicología que no aplicó las técnicas correctas como experta que es para aclarar los supuestos hechos, y a un experto en ginecología que nos va a iluminar mucho al respecto de lo que realmente sucedió, teniendo en cuenta muy detalladamente el testimonio de esa persona. Una vez que usted pueda evaluar todas las pruebas, señor juez, tengo la certeza en que hará justicia y va a absolver al señor Ulises del delito que injustamente se le acusa debido a la falta de pruebas justificables. Entonces, como acabo de mencionar en este alegato, la Fiscalía, con respecto a testimonios, con respecto a pruebas, está bastante deficiente. ¿Por qué? Porque no pudo comprobar nada. La responsabilidad del acusado no la pudo comprobar y tampoco se comprobó el hecho que se le imputa a esta persona. La realidad de este caso es que vemos a una adolescente dramática, quizás dejándose llevar de amistades, quizás dejándose llevar de su madre, de la desesperación. La veo muy poco afectada, en mi opinión, porque realmente una niña que en ese tiempo era muy niña, que haya sido violada, que haya sido abusada, no se encontraría con esa tranquilidad y mucho menos hubiese hablado de este hecho como algo tan normal. También pudimos ver en el testimonio de la madre que no pudo aportar absolutamente ni un dato de prueba. No hay ningún dato probatorio del hecho. Encontramos a un doctor ginecólogo que, como él mismo lo dijo en su dictamen, no se puede asegurar ni siquiera el tiempo en el que la menor fue desflorada. Por ende, no se puede probar absolutamente nada. Y por último, pudimos ver a una psicóloga que se presentó aquí en este juicio a pensar un poco, a decir una conclusión que ella tomó, que ella pensó, a expresar y explicar un argumento que salió desde su creencia y juzgamiento individual, a tomar una posición muy subjetiva frente al caso. Y la realidad es que no nos aportó con certeza ningún dato con el que se pudiera condenar al señor Ulises. Siendo un experto en psicología y teniendo experiencia con algunas declaraciones, ella sabe que la mejor manera no es decir yo pienso o yo creo. Entonces, por esto se hace muy deficiente su testimonio en este caso. Bueno, el presente acusado no declaró ni testificó porque, a consideración de esta defensa, las pruebas son más que contundentes para determinar su completo nivel de inocencia. Y eso no puede ser tomado en su contra, porque el principio de presunción de inocencia reina sobre todas las cosas. Así que le pido, señoría, la absolución de su culpabilidad. Gracias. Muy bien, Laura y Lisana. Ojalá, y quiero por lo menos decírselo a todos, y siempre se los he manifestado a este salón, no sé si otros docentes se lo han dicho, pero de los salones con los cuales uno identifica muchas cosas que se pueden hacer por parte de la universidad, es este. Veo mucho material desde el punto de vista humano. Sé que ya varios están alrededor de lo que son las prácticas en semilleros. Yo los invité también a un semillero que estamos organizando, que es un semillero de penal, porque veo gran actitud, muy buena expresión, y de verdad, por lo menos siempre le he manifestado, lo he visto en forma muy genérica, veo personas que se expresan muy bien, Laura, Lisana, María José Cimarra, Laura Cimarra,
Katy, dentro de la parte correspondiente de los nervios, también lo hace. Eh, 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 Podría por lo menos quedarme enunciando a casi todos los del grupo del salón, porque les veo, y repito, les veo esa intencionalidad. Y apenas ustedes están en tercer semestre, lo que quiere decir que hay muy buena madera. Cuando ustedes lleguen a séptimo, lleguen a octavo, creo que van a tener mucha brillantez para la institución. A nosotros nos están invitando, ya no para este año, sino para el próximo año, a un concurso de oratoria y de técnicas de juicio oral. Y esas técnicas del juicio oral es en Bogotá, o por lo menos en este año fue realizado en Bogotá. Me imagino que el próximo año de pronto podrá ser en otra ciudad. Pero lo ideal es que la universidad participe y ojalá por lo menos gran parte de los estudiantes que vayan, por lo menos sean de este salón. Porque vuelvo y repito, no lo estoy diciendo ahora por haber escuchado a Laura, Ana María Palencia, también es otra de las estudiantes que le veo gran actitud y por eso por lo menos se los enuncio y se los manifiesto. O sea, realmente entre los caballeros hay que reconocer, hay cositas que hay que mejorar, pero hay actitud y lo más importante es que haya actitud. Mientras haya actitud podemos sacar muchas cosas. Carissa tiene una forma sin necesidad de generar tanto grito, habla muy bien, es muy suelta a la hora de hablar, muy calmada, y eso por lo menos es una actitud buena. Y vuelvo, no estoy valorando aquí ahora cada uno de ustedes, es lo que me han dado ustedes durante todo este semestre y eso es lo que yo voy valorando en cada uno de los videos que han enviado, en cada una de las dicciones que han presentado, lo que acabo de ver ahora, lo que vi en una de las grabaciones que me mandó Carissa con Cristina. ¿Es Cristina, Carissa? La que hace el video es Cristina. Es Cristina. Ah, es Cristina. Sí, señor. Veo por lo menos esa actitud. Ahí me sorprende, y vuelvo y repito, me sorprende mucho Carissa, porque me gusta la forma en que realmente, de una forma muy calmada, sin ánimo de exagerarse. Yo soy de los que soy impetuoso. Impetuoso en que yo me entusiasmo y entre más me entusiasmo, empiezo a alzar un poco más la voz y uno debe de mantener el entusiasmo y uno no puede sacar todo ese entusiasmo de una sola vez. Esos son de los problemas que yo siempre he tenido, porque soy una persona que me impulso muy rápido. Entonces tengo que hacerlo de manera pausada y no crean que hago ejercicios para mantenerme. Hay cursos en los cuales me dan ganas mucho de hablar, hay cursos en los que verdaderamente quiero que miro el minuto, quiero que inmediatamente se acabe, no porque verdaderamente los estudiantes no produzcan, es porque realmente uno también busca por lo menos encontrar expectativas en los mismos estudiantes que le generen entusiasmo para la clase. Bueno, entonces me dijo María José y Yacira que también quieren hacer la presentación, por favor. Bueno, disculpe, ya nosotros pasamos, Ah, ya. sino que Roberto se equivocó. Sí, señor, yo pasé con Virgen Amparo y Roberto pasó con Liván, la clase anterior. Sí, Nosotros, él pensaba que era la sustentación de la nueva tarea que usted dejó, no. lo de interrogatorio. No, esa tarea de interrogatorio Estábamos, ni siquiera la vamos a tocar todavía, María José, porque quiero que vean algo frente a lo que es un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Y después vamos a mirar en la próxima clase lo que es la oposición. ¿Para qué? Para que ya ustedes al final, eso que me mandaron de trabajo, que está, pues le voy a comentar algo. Yo pedí este mismo trabajo a estudiantes que ya están en actividades procesales. Y tengan la seguridad que me he quedado contento con lo que he leído, con lo que ustedes me han enviado. Bueno, todos no lo han enviado, pero los que me han enviado. Entonces, eso me fascina porque veo el grado de investigación que ustedes tienen. O sea, están investigando. Bueno, creo que tienen muy buenos docentes que les genera lo que es la investigación y que la investigación no se puede quedar sola en un solo libro.
Uno tiene que hacer investigaciones completas. Y por eso cuando uno va a hacer una investigación, coge de aquí, coge de acá, coge de acá, pero tiene que interrelacionarlo para que uno le quede un excelente trabajo. Bueno, entonces, ¿hay algún otro grupo que quiera participar? Grau, Roberto. Ah, no, ya Roberto. O sea, no hay más. Son Laura Cimarro y Yacira Correa. Ah, permítame un momentico. Yo había hablado de Yacira, pero no me había contestado. Laura y Yacira, por favor. ¿Quién comienza? ¿Cimarra o Correa? Comienza Correa. Profesor. Listo, pues, por favor. Bueno, ¿Pueden abrir las 4 cámaras años de silencio. o tienen Ay, también el inconveniente de que a no les... la mía sale muy oscura, no Listo. sé Vale, por tranquilo, no hay qué. problema. Yacira, por favor. Bueno, en este caso, este es un caso de violación donde intervienen las siguientes personas. Ulises, acusado de violación. LF, que es la víctima, al cual solamente se mencionarán las iniciales con el objetivo de proteger su identidad. Esta es sobrina de Ulises. Y Vanessa Whitron, quien es la denunciante. Yo le voy a mencionar lo que son los argumentos de manera probatoria por parte de la Fiscalía. Buenos días. El caso que yo les voy a presentar es un hecho lamentable donde el imputado, valiéndose de la proximidad y la confianza que tiene la víctima con la víctima, ya que es el esposo de su tía, la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 12 años. La menor nos explica que su temor fue el que lo llevó a callar durante todo este tiempo. Estamos frente a un caso irrefutable de violación de una menor en el cual, al ser conocido por la madre, el, supu- el puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se procede a hacer investigaciones que corroboran el hecho. Tenemos 3 fuentes de conocimiento constituidos por la madre como primer testigo, quien afirma que se enteró de los hechos un día que llegó de trabajar y vio a su hija triste y deprimida cuando ella era muy alegre. Ella comenzó a llorar y dijo que estaba recordando cosas tristes que le habían sucedido en el pasado. Y la madre insiste y le pregunta que qué le sucedía, que le dijera qué le sucedía. Y es cuando la menor se pone a llorar y le dice que Ulises había abusado de él. De... Se me fue. Carissa, parece ser que Yacira tuvo problemas con el audio. Laura, Cimarra, ¿puedes comunicarte con Yacira? Sí, ya estoy viendo, profesor, un momento. Profesor, un momento, es que se fue el internet.
Laura, en ese entendido, ¿será que tú puedes participar? Laura, ya volvió Yacira. Sigo yo. Sí, sí. No, ahí está conectada Yacira. Pregúntale si ella puede participar. Me acabo de conectar, profe, que se Perfecto. me fue el internet y no me había dado cuenta. Suele ocurrir, ¿oíste? Entonces, porfa, continúa. Y yo no sé ni por dónde quedé. Puedo volver a empezar. Habíamos escuchado lo referencia a que estaba haciendo la introducción referente a los hechos que habían ocurrido y procedías a hacer la intervención como tal. Listo. Empezamos como. Buenos días. El caso que yo les voy a presentar es un hecho lamentable donde el imputado, valiéndose de la proximidad y la confianza que tiene con la víctima, ya que es esposo de su tía, la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 12 años. La menor nos explica que su temor fue el que la llevó a callar. Estamos frente a un caso irrefutable de violación de una menor, el cual, al ser conocido por la madre, es puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se procede a hacer investigaciones que corroboran el hecho. Tenemos tres fuentes de conocimiento constituidos por la madre como primer testigo. La madre afirma que se enteró de los hechos un día que llegó de trabajar y vio a su hija triste y deprimida, cuando ella era muy alegre. Ahí esto está dando vueltas. Se me volvió a caer. No, se te está escuchando, tranquila. Yo te aviso cuando realmente por el chat del WhatsApp te digo que nos quedamos sin tu conexión. Pero continúa, que se está escuchando perfecto. Bueno, profe, gracias. Ella era una niña muy alegre y ese día la vio con actitudes que no eran normales en ella. Le dijo que le contara qué era lo que estaba pasando. La menor comenzó a llorar y dijo que estaba recordando cosas tristes del pasado. La madre insiste a que le comente qué le había sucedido. En ese preciso momento, la menor le dice que Ulises había abusado de ella cuando tenía 12 años de edad y que ese temor, el miedo que le causaron los hechos, fueron las que la llevaron a callar durante 4 años, dado que tenemos que tener en cuenta de que esa es una de las actitudes que por lo general asume la víctima al sentirse responsable por haber sido abusada, creyendo incluso que que puede ser castigada si es descubierta la verdad. El segundo testigo es un perito en ginecología, quien corrobora el acto de violación, aun cuando no determina el tiempo en que ocurrieron los hechos, sí deja claro que la niña fue deflorada, lo cual coincide con la declaración de la tercer testigo en psicología, quien aplica unos test que dan el mismo resultado del ginecólogo, en el sentido que no deja lugar a duda de que la niña fue abusada sexualmente. Teniendo en cuenta los testimonios dados por cada una de los testigos o personas que hicieron parte del proceso para descubrir la verdad de los hechos, podemos decir de que la niña sí está presentando traumas o, o emociones negativas que surgieron a raíz de los hechos que acontecieron. Por tal motivo, se le pide al juez de que le dé una condena de 17 años a el victimario. Se nos fue Yacira otra vez. Laura,
creo que te va a tocar continuar. Bueno, teniendo en cuenta todos los elementos y las pruebas presentadas en este juicio, la defensa ha llegado a unas conclusiones. Primero, que las pruebas aportadas por el perito ginecológico no son concluyentes, ya que no permiten establecer la naturaleza de la exploración de la víctima, ni tampoco el tiempo en el que esto ocurrió. Por lo tanto, son obsoletas para determinar si hubo o no un acceso carnal. En segundo lugar, el testimonio de la madre de la víctima es completamente irrelevante, ya que este es solo la exteriorización del sentir y de la opinión de la madre frente al hecho del que se presume fue víctima su hija. En este mismo sentido, no existe testigo alguno que pueda corroborar o negar de manera fehaciente los hechos de los que se acusa a mi cliente. Finalmente, las pruebas aportadas por el perito psicológico, lejos de brindar claridad al caso, generan dudas frente a la idoneidad de las pruebas realizadas a la víctima, ya que no se tiene ser apropiadas para este caso en particular. La psicóloga afirma que le realizó a la víctima las pruebas que en su opinión eran oportunas, esto a pesar de haber reconocido la existencia de pruebas más eficientes y certeras. Por todo esto, la defensa solicita al juez que se absuelva de lo imputado al acusado y se le otorgue su libertad inmediata. Ya, profesor. Listo, Laura. Qué pena que no hayamos podido ver esa circunstancia controversial entre lo que propone el uno y lo que propone el otro en razón de la falta de conectividad que ha fallado por parte de Yacira. No es culpa de ella, realmente esto suele pasar, es una cuestión técnica. Bueno, me dice Alejandra y Juan David, Alejandra Muñoz y Juan David, que quieren hacer la propuesta. Bueno, bienvenido. Yo realmente siempre soy abierto a que ustedes puedan por lo menos participar. Vamos, Alejandra, por favor. Buenos días. Profesor, buenos días. Dime, Audí. Profe, buenos días. ¿Cómo está? Era para informarle que yo, pues, la clase antes pasada, el día que usted dejó la actividad, pues participé con María José. No sé si de pronto usted tenga la... Sí, le estaba comentando. Porque como ahora hubo una... eh, Como ahora ella estuvo un poco confundida. Audí, ¿me escuchas? Sí, señor, dígame. Las clases quedan grabadas. Yo observo quienes participan y creo que no sé si alcanzan a ver este cuadernillo. Este cuadernillo tiene puntos, tiene chulitos, tiene X, tiene de todo. Aquí yo voy colocando, por lo menos, las personas que van participando, les voy colocando un chulito rojo. Las personas que no han participado se quedan sin chulito rojo. ¿Eso qué significa? Que cuando vamos a colocar la nota final, yo pueda tener en cuenta esos chulos. Esos chulos para los casos, si la persona tiene 4, la nota le queda en 4.50. Esos chulos son si la persona de pronto sacó 3, porque no hizo algún trabajo, por lo menos no le queden 3.0, sino en 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, dependiendo de las actividades que se van realizando. Aunque vuelvo y les repito, esto es más para ustedes. El hecho de participar es para ustedes, es practicar ustedes. Y ojalá no lo hagan delante de mí, háganlo ustedes también allá en su casa. Yo aquí lo único que podría sería valorar la expresión oral y la expresión escrita, pero hemos tenido inconvenientes con lo que tiene que ver con las cámaras. La conectividad ha sido bastante deficiente, aunque ayer con los estudiantes de medicina tuve la oportunidad de por primera vez sentirme contento porque todos, sin inclusión, todos tenían la cámara abierta y pudimos por lo menos hacer una interrelación entre todos. O sea, inclusive hicimos un departir. Quedamos en que todos iban a tener un café
a la mano para poderlo por lo menos compartir tipo de brindis para podernos despedir, porque ayer me despedía del curso de responsabilidad civil médica. Entonces tuve ese grato, ahí le tomé la foto, aparece completa la pantalla, no hubo nadie que no pudiera por lo menos tener la cámara abierta. Eso me agrada porque hace que la clase no sea tan impersonal. Yo no sé ustedes, pero yo siempre le dejo la cámara abierta porque es bueno ver a la persona que está hablando. Pero yo me sentiría incómodo hablando con la pared. O sea, yo realmente, si alguien me llama por teléfono celular, yo soy lo más cortante posible. ¿Por qué? Porque quiero simplemente que me diga lo textualmente que me van a decir y ya. Yo no soy de los que se queda, ajá, y dime qué vamos a hacer y después, porque me desespera. No sé estar así. A mí me encanta mirarle la cara. De pronto, si de pronto tenemos una videollamada, quizás así puedo tener la situación porque le estoy viendo la cara. Ustedes saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Porque en este momento, imagínense, les pregunto, ¿qué creen que estoy haciendo? ¿Qué se imaginan que le estoy diciendo a ustedes? No desde el punto de vista oral. Nada. O sea, esto es lo más impersonal. Por eso uno siempre busca que exista ese contacto visual para uno poder, por lo menos, identificar la sensación de la emoción con que la persona está. O sea, aquí se vuelve uno antiemocional. Yo no sé si Yacira, que ya volvió, está acostada. Yo no sé si Yacira todavía a esta hora, que comenzó la clase a las 7, ya por lo menos tuvo la oportunidad de ir al baño. Yo no sé si María José por lo menos fue a hacerse el blower este fin de semana. Yo no sé si Alejandra por lo menos en este momento ni siquiera se ha parado de la cama, está arropada, solamente está conectada. Yo no sé si Alejandra Muñoz verdaderamente en este momento se encuentra en una silla. Yo no sé si Álvaro está haciendo chico ejercicio mientras escucha la clase. Yo no sé si Audí va en un carro, por lo menos trasladándose de un lugar a otro. O yo no sé si está al lado donde están ordeñando la vaca. O no sé nada. O sea, ¿sí me entiende? Se vuelve impersonal. Por eso es rico cuando uno tiene la oportunidad de mirarle a por lo menos la expresión a la otra persona. Hoy no he visto que nadie ha podido tener la oportunidad de abrir. Me imagino porque Ana no está conectada, porque Ana Palencia es la que siempre de manera directa mantiene su cámara totalmente abierta. Y eso me deja de ser un poco impersonal, porque a mí lo que me interesa, si le puedo dar la clase a una sola persona, lo hago. Ah, ya Flor se conectó, qué bueno, porque no había podido hacerlo. Solamente quedaría pendiente. Flor tiene que estructurar la conexión en WhatsApp, en el chat. Coloca tu nombre, por favor. Bueno, entonces hemos tenido inconvenientes. Parece ser que Alejandra y Juan David pueden comenzar. Listo, profesor. Por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos el caso del Estado en el cual se acusa al señor Ulises Rodríguez por causa de delito de violación. A continuación, presentamos los alegatos del caso. Bueno, por parte de la Fiscalía comparece la licenciada Alejandra Muñoz, representante de la madre y denunciante Vanessa Huitrón, y en representación de la menor de edad, la cual se le reservará su nombre por razones de seguridad. A continuación presento los hechos del caso, por los cuales estamos delante de usted, señoría, en esta sala. El señor Ulises Rodríguez, valiéndose de la cercanía familiar, ya que es esposo de su tía, o sea, de la víctima, de la tía de la víctima, llevó a la niña a su casa y abusó sexualmente de ella. La menor fue víctima de este hecho hace 4 años y su temor fue lo que la hizo callar durante todo este tiempo. Este temor se puede deducir que fue debido al gran impacto social y familiar que tendría la declaración de la menor, ya que era una niña
niña aún, y el niño le da una evaluación significativa al hecho ocurrido. No así el señor Ulises, quien cometió este delito sin temor alguno. Como testimonio tenemos que ella vio a su hija muy triste y deprimida. Y ella llegando de su trabajo, la niña comenzó a llorar y en la insistencia de sus preguntas, la niña le contó todo el hecho ocurrido. Además, el día que se levantó la denuncia, el señor Ulises huyó del lugar, de su morada. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el señor Ulises huyó? Surgen varios interrogantes. ¿Cuál fue la razón de su huida? ¿Acaso la acusación de su conciencia lo hacía culpable? ¿O porque sabía que la fiscalía lo traería a juicio ante este tribunal? Y entendía que el juicio terminaría en su condena. Por lo tanto, señor juez, estamos aquí el día de hoy porque esto es un caso verdaderamente lamentable. Además de todas las muestras que tenemos de un perito de psicología y un perito en ginecología, que a través de sus estudios mostrarán la culpabilidad del señor Ulises Rodríguez. Por eso le pedimos a usted, señor juez, que se declare culpable al señor Ulises Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muy bien. Juan David. Juan David. Buenas, profe, ¿me están escuchando? Sí, señor. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bueno, listo. Buenas, soy Juan David, abogado defensor del señor Ulises, en el cual vengo a decirle que el señor Ulises es inocente. En ningún momento vino con malas intenciones hacia la niña. Pienso que la niña ha sido abusada por medio de otras personas y no por medio del señor Ulises como tal cual lo están diciendo. En ningún momento el señor Ulises ha convivido con la niña. En ningún momento el señor Ulises ha convivido con la niña para que vengan a juzgarlo como si él estuviera metido en este problema. En este caso, la fiscalía no comprende la responsabilidad de mi defendido, así como tampoco el hecho que se le imputa. La realidad de lo que vivimos fue de una adolescente presionada psicológicamente para declarar en contra de su tío. Y poco afectada, en mi opinión, hubo una madre que no aportó ni un solo dato de pruebas. Muchas gracias. Bueno, podemos nosotros advertir que de acuerdo a las circunstancias que han expresado, por lo menos Juan David, tengo que ser reiterativo contigo, necesito más argumentos. O sea, no, con ese caso yo ahí sí acusaría, porque realmente la exposición de Alejandra Muñoz fue más completa, más argumentativa. La tuya, a pesar de que en un contexto fue muy limitativa, sin hacer referencia a cada uno de los elementos probatorios que la otra parte colocó. Y en eso hay que tener muy en cuenta. Yo no puedo ir a presentar un alegato si realmente no tengo el soporte de donde por lo menos estructuro mi argumentación. Creo que ustedes están viendo con el doctor Donaldo cómo se estructura un argumento. Y siempre, en la clase pasada les dije, ojo, el argumento se estructura primero con una introducción, después con el hecho del cual me soporto para presentar mi argumento y posteriormente el argumento. Y una vez dado el argumento tengo que concluir con algo, porque de nada me sirve el argumento si no concluyo. En este caso, ¿qué se lleva por lo menos a concluir? Que la prueba, que el elemento material, que la evidencia física,
que lo que se está solicitando no concluye para demostrar que efectivamente esa persona cometió ese comportamiento. Entonces, en eso quiero por lo menos dejar claridad y dejar contexto de que tenemos que hacer el esfuerzo para generar más un argumento. Bueno, Peggy y Paula. A ver, Peggy. ¿O quién comienza primero? Paula. Yo, profesor, sino que No, me avisa, yo comienzo. yo empiezo. ¿Listo? Por favor. Ajá, Paula, ¿quién empieza? Iniciar. Bueno, Bueno, alegatos de apertura. Yo como servidora y licenciada Paula Andrea Donado Gómez, en representación de la señora Vanessa Ultrón y denunciante, y en también representación de la menor de edad, representaré un caso lamentable. Bueno, cabe resaltar que el señor Ulises, valiéndose de la cercanía, de la confianza como familia de la menor ofendida, quien es esposo de su tía, llevó a la niña a su casa y abusó sexualmente de esta hace 4 años. Lorena tiene 16 años y confiesa que hace 4 años fue violada por su tío Ulises. Los tíos de Lorena viven al lado de su casa y son una familia muy unida. La violación ocurrió un domingo cuando los padres de Lorena no estaban, lo que Ulises aprovechó para llevarla a su casa con el pretexto de que la ayudara a buscar una playera. Cuando entraron a la habitación, el tío cerró la puerta y la forzó. Lorena se resistió como pudo, pero la violó. Ulises la amenazó con hacerle daño si le decía algo a sus padres. Lorena, claro, atemorizada, guardó silencio durante 4 años. Lo siento. Pero ahora ha confesado a su madre lo sucedido cuando era niña. Los daños psicológicos son evidentes, pero los trastornos físicos son imposibles de comprobar debido al paso del tiempo. Así que durante este juicio yo mostraré y comprobaré la responsabilidad por parte del señor Ulises en este incidente. En el caso de la fase probatoria, llamaremos al estrado a la señora Vanessa, quien es madre de la ofendida, la cual declara frente al abuso de su hija y dice lo siguiente: un día cuando yo regresaba del trabajo, noté a mi hija extraña, con un bajo ánimo, cosa que es inusual, ya que esta es una niña que irradia felicidad y alegre. Entonces me dirigí a ella y le pregunté que qué le estaba pasando, y la niña le comenta que estaba recordando cosas muy tristes que le habían sucedido. Con este incidente, la mamá le dice que qué sucede, le pregunta qué está pasando, cuando la niña decide no callar y decirle que Ulises la abusó. Esto sucedió hace 4 años. Ulises, al llevar la denuncia, fue un cobarde y se fue, y la hermana lo encubrió. Viendo ya el interrogatorio por parte de la madre de Lorena, quien explica cómo sucedieron los hechos, se llama al estrado al perito de ginecología, el cual es representado por el doctor Díaz, al cual se le interroga de manera breve y este muestra si las evidencias físicas por parte de la menor, ¿me escuchan? ¿Listo? Se le presenta a la licenciada Laura Espinosa, la cual realiza. Se nos está perdiendo la señal. Paula. Licenciada Laura Espinosa, la cual realiza un test de figuras humanas para determinar esta agresión sexual, y varios puntos de esta prueba infieren que la menor fue víctima de un abuso, añadiendo a esto a la segunda prueba del test, la cual sobre esa entrevista, y se tomaron varios datos contundentes que sí inclina a que ésta sufrió un abuso sexual. Los alegatos de cierre de clausura. Está claro que con estas pruebas contundentes presentadas y más allá del argumento de la defensa, el cual me extraña,
bueno, omitiré eso porque no ha hablado aún la defensa. Por el caso siguiente es pruebas contundentes presentadas y más allá de los argumentos de la defensa, considero que esto fue una violación, ya que está perfectamente comprobado, ya que viene directamente dicho de la ofendida y por este caso el Ujú. continúa que te toca. Buenos Bueno, días, Buenos días, Peggy. mi nombre es Peggy Fortis, abogada defensora. Señoría, la fiscalía no va a poder probar no solo que mi defendido no es culpable del hecho, no va a probar ni siquiera el hecho mismo. Usted verá las pruebas y verá a una adolescente confundida propiamente por su edad, a una madre desgarrada, pero que no va a aportar un solo dato de prueba que nos pueda servir para esclarecer los hechos. Va a haber eso un perito de psicología que no aplicó técnicas correctas y un perito en ginecología que nos va a iluminar mucho al respecto de lo que sucedió realmente. Y una vez que vea las pruebas, su señoría, confío que usted absolverá al señor Ulises del delito que injustamente se le acusa. Respecto a lo de su madre, nos acaba de comentar en su interrogatorio que su hija era una niña muy extrovertida, muy feliz, hasta demasiado contenta. Los últimos 4 años que llevaba teniendo este tipo de actitudes ante la violación. ¿Sabe usted si su hija tuvo algún problema en la escuela con su novio o amigos? Pau- Peggy, cerraste el micrófono, Peggy. Le, le toca a Paula. Paula, Peggy, creo que debes de terminar tu intervención porque Paula tiene problemas con su conectividad. Peggy, Aquí estoy, ya termino, profe. termina, Peggy, porque Eh, no estamos escuchando a Paula. Tiene problemas de conectividad, entonces por favor termina tú. ok. Eh, Señoría, como mi defensa prometió desde su alegato de apertura, la fiscalía no comprobó la responsabilidad de mi defendido, así como tampoco el hecho que se le imputa. En la realidad vimos a una adolescente dramática, aguerriada, poco afectada en mi opinión, a una madre que no aportó ni un solo dato a prueba, a un doctor ginecólogo como el bien lo huyó en su dictamen, no puede comprobar ni siquiera el tiempo en que la menor fue desflorada. Por último, a una psicóloga que vino aquí a pensar, a decir una conclusión que ella pensó, no corroboró. La verdad nos deja algo con certeza, el dato en el que usted pudiera conducir al señor Ulises. Si el señor no declaró, fue porque a consideración de esta defensa que las pruebas sin más que contundentes para determinar su inocencia, y eso no puede ser tomado en su contra, porque el principio de presunción de inocencia prima sobre todas las cosas. Yo lo que le pido, señor, su señoría, es que la absuelva de todo caso. Listo. Listo, Peggy. Perfecto. Bueno, señores. eh, sí, Lina, la señal está bastante mala, de verdad, bastante.
Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. En este momento aparecen conectados solamente 22 personas. Aquí hay unas personas que no se han conectado. Al final verifico quiénes se han salido. Cabrera tiene problemas de conexión. Esperemos que vuelva otra vez a conectarse. Les voy a compartir con ustedes para poder apreciar lo que corresponde de la clase que quiero que observen. Es un video muy corto, así que estén muy atentos. ¿Alcanzan a ver ya la pantalla? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues entonces vamos a escuchar y a observar. Quiero que vean, analicen expresión, analicen posición, analicen las manos. Miren todo lo mínimo que puedan encontrar, ¿vale? Aquí va. Señor defensor, procede con el examen directo al apelito. Muchas gracias, magistrado. Señora Guajardo, buenos días. Buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? en la Universidad de Los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de Los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. Y a partir de que es perito oficial, ¿usted cuántos peritajes ha desarrollado? Miren, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. De acuerdo. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia VICE, entre otros instrumentos. ¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones?
Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad, se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos. Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostraba a través del estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con un nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave, donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo. Por ejemplo, en su referencia acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta de consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años, hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto. ¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de hoy. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habían ocurrido los hechos. Él refiere que había tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen al perito. Buenos días, señora Guajardo. Buenos días. Usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿verdad? Así es.
y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad. Por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida. Pero mi pregunta es si hay algún test en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general, lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto. Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y mi pregunta es si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluación. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los tests que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos tests fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No. Tampoco farmacóloga, ¿no es verdad? No, yo no he dicho que lo sea, y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Yo no afirmo que usted lo sea, le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médico, permítame la redundancia. No, tampoco es química. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No. Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? No, no. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió. En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Layton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto.
Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Leighton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones del informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en Psicología Clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en Psicología Clínica, ¿no es verdad? Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en Psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado. Listo, ustedes han podido observar. Esto es simple y llanamente lo que es un interrogatorio a un perito. Yo les había manifestado a ustedes en clases pasadas que dentro de las pruebas que verdaderamente se suscitan dentro de un proceso aparece la declaración. Declaraciones que en un momento dado pueden ser una declaración jurada de parte, es decir, de las personas que intervienen en él, una declaración por lo menos de un tercero, y estas declaraciones de terceros son aquellos denominados testigos que van a relatar sobre hechos que tienen que ver con la investigación o con el proceso en sí. Y también ustedes se encontraron en dicho caso en particular de que realmente pueden hacerse interrogatorios a esos testigos y dentro de esos interrogatorios se puede interrogar al perito. Parece ser que la prueba reina de todo este proceso era la prueba pericial de esa psicóloga y que ella de una u otra manera debía mostrar su contundencia de lo que realmente le acredita como perita. Pudieron ustedes observar de manera clara cómo el fiscal o la persona que trajo el perito, cómo puede de manera concreta llevar a la perito para hacerle lo primero, la acreditación. O sea, hay que saber quién es ella, en qué se especializa ella, cuáles han sido sus estudios, cuánto tiempo tiene de tener por lo menos esos estudios, cuántos casos ha señalado desde el punto de vista pericial, cuáles ha tenido dentro de la experiencia sobre el caso en particular. Mire que de manera directa se tiene un contexto de lo que es ese testigo. Posteriormente viene la forma en que me imagino que la persona que trae el testigo, que debe ser como la fiscalía, comienza a traer a colación todo lo que le favorece para demostrar que el otro señor es responsable. Pero cuando ya le corresponde el interrogatorio, es decir, ya no es la declaración propia que se hizo inicialmente, sino el contrainterrogatorio, observan ustedes que esta persona comienza de manera muy sencilla, miren que es muy sencillo, es pregunta tras pregunta, tratando de llevarla a ella a un contexto de lo que realmente quiso.
Miren que es estratégico lo que propone la defensa. Toma los conocimientos que ella tiene y después los destruye. Toma la concesión que ella ha dicho y también los destruye. ¿Y por qué los destruye? Porque logra demostrar muy paulatinamente que si bien es cierto ella tomó un concepto, el concepto lo tendría que hacer, no solamente ella como psicóloga, sino teniendo en cuenta información veraz sobre alguna persona que fuera médico, alguna persona que fuera toxicóloga, alguna persona que determinara. ¿Por qué? Porque es fundamental. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que ser fundamental. Diagnóstico, y los únicos que pueden dar o generalizar ese diagnóstico tiene que haber sido el médico. Y miren que aquí la psicóloga se sobrepasa dentro de su labor como psicóloga y comienza a dar datos diferentes a lo que realmente debió de hacer. Y eso lo aprovechó de manera directa la defensa para poder contrainterrogar y destruir, porque lo que se puede decir aquí, en este caso en particular, es que se contradijo por completo la declaración fundamental que tenía la fiscalía para ganar. Entonces, como pueden ustedes observar, vieron la escena, aquí lo que ustedes hacen es mirar hacia atrás sobre el trabajo que realizaron. ¿Por qué? Porque en el trabajo que realizaron ustedes se encuentran, existe un interrogatorio que tiene que tener estas características, que tiene que mirar realmente qué es lo que se busca con el testigo, la relación del testigo con relación a los hechos, la relación de la persona con relación a lo que se pretende. Y luego de por lo menos observar esa parte, inmediatamente por lo menos mirar lo que es el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio se observa lo que se discute. Y después del contrainterrogatorio viene lo que es el directo y el redirecto, que por ahora no lo vamos a tocar, pero lo tendremos en cuenta. ¿Qué quiero llegar por lo menos con esto, con el trabajo que ya hicieron y con lo que verdaderamente nos corresponde el día de la clase de hoy? Pues mirar unos aspectos que tienen que ustedes investigar ahora y que hacen referente a la oposición. O sea, tenemos la declaración, tenemos las preguntas, pero esas preguntas que yo haga fácilmente o me las dejan hacer o yo las opongo. ¿Por qué? Porque ahí observamos que ni la defensa ni la fiscalía hizo oposición a cualquiera de las preguntas que se realizaron. Y en este momento uno puede realizar oposiciones. ¿Por qué? Porque las preguntas que se estén realizando por parte de la defensa o por parte de la fiscalía pueden ser de carácter difusas, pueden ser de característica disyuntiva, pueden ser de característica argumentativa, pueden ser de características asertivas. Entonces uno tiene que mirar dónde puede oponerse frente a la estructura de la pregunta que hace el funcionario. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora en este restante de la clase. Ustedes van a investigar ahí donde están lo que es la oposición y van a tratar de dar un ejemplo de las modalidades de oposición. En internet van a encontrar mucho, inclusive videos, o van a encontrar contextos literarios, doctrina, donde se habla de lo que es la oposición. Es decir, cómo se estructura la oposición y cómo se eventualiza las clases de oposición. Entonces, ¿qué quiero? Que ustedes vayan buscando una oposición y vayan generando la oposición con un ejemplo. Cada por lo menos pregunta, vayan generándola con el mismo ejemplo. Entonces los voy a dejar ahí tranquilos para que comiencen a trabajar el asunto y a las -10, a las 10 menos 10, por lo menos espero que todos hayan tenido la realización de esas modalidades de preguntas. No quiero que me hagan las 15 modalidades de preguntas, sería absurdo hacerlo. Quiero que por lo menos escojan 5 puntos o 5 modalidades de oposición y den los ejemplos. Primero, traten de entender qué es la oposición, cómo harían la oposición, cómo se estructura la oposición y luego hacerme el ejemplo. ¿Vale? Entonces, 5 ejemplos. Yo les podría, permítanme un minutico.
¿Alcanzan a ver la diapositiva? Perfecto. Claro. ¿Sí? Claro. Déjenme mirar cómo hago. Aquí está la oposición. Es una diapositiva, por lo menos elaborado para un diplomado que dicté y donde especifico qué es una oposición. Aquí por lo menos se identifica la estructura para poder generar la oposición, que no es más que contradecir lo que se está tratando de argumentar o se está tratando de preguntar por la contraparte. Cómo se debe de proponer o de oponerse, o cómo debe de realizarse la propuesta. Aquí aparece que la oposición debe ser oportuno. Piense siempre en el juez, póngase de pie, primero opóngase y después sustente sucintamente. Siempre tenga claro el fundamento jurídico de la objeción. No basta simplemente objeto, no, tiene que especificar el por qué objeta, y por eso lo importante de las oposiciones. Aquí se entiende las modalidades de oposición, que pueden ser en un interrogatorio a la pregunta, pueden ser a la respuesta y puede ser al alegato. Aquí aparece la primera modalidad de pregunta, preguntas capciosas, para que ustedes puedan por lo menos colocar ahí. Vamos a investigar por preguntas capciosas. Vamos a buscar preguntas impertinentes. Vamos a buscar preguntas sugestivas. Vamos a buscar preguntas conclusivas. Vamos a buscar preguntas que solicitan opinión a un testigo. Vamos a buscar preguntas confusas, ambiguas, vagas o inteligentes. Vamos a buscar preguntas especulativas. Vamos a buscar preguntas argumentativas, preguntas compuestas, preguntas repetidas, preguntas tendenciosas, preguntas que vulneran la excepción de declarar, preguntas referidas. O sea, ustedes en el documento que por lo menos encuentren, se van a encontrar con todas estas modalidades de preguntas. Yo quiero que ustedes escojan cinco modalidades de preguntas y traten allí y envíenmela al WhatsApp las preguntas que ustedes han estructurado en lo que hace referencia a la modalidad de pregunta. Lo envían a WhatsApp. Me conecto ahorita. Bueno, no voy a desconectarme. Aquí voy a estar porque estoy preparando un documento. Voy a esperarlos a ustedes a que terminen y inmediatamente, por lo menos espero que hayan terminado las preguntas respectivas. ¿Vale? Ya tenemos tiempo. Sí, son las 9. Creo que en 40 minutos ya pudieron hacerlo. Esto no tiene nada del otro mundo. Por WhatsApp. Sí, puede ser por WhatsApp, o si quieren hacerlo mejor, lo pueden hacer a través del correo. Profe. Dígame. Muchas gracias. ¿Cómo no? Entonces estoy aquí, cualquier pregunta que necesite.
el día de hoy hemos finalizado la clase con una actividad que se promovió a raíz de un video de técnicas de oralidad, haciendo referencia a un interrogatorio a un perito, tanto por las dos partes. No hubo interrogatorio de parte del juez, así que realmente solamente se refirió al interrogatorio realizado por la Fiscalía y por la defensa. Se generaron por lo menos unos trabajos, los cuales debían enviarse dentro del grupo creado en WhatsApp, donde se identifican los mecanismos de oposición, que es el tema a tratar en la próxima clase. Desde este momento les manifiesto de que tengan buen día. Los que no han enviado el trabajo me lo hagan llegar a través del grupo para ir analizando, y estamos conversando por el WhatsApp. Muchas gracias, hasta luego, cuídense.